Hola amigos, desde Yavin 4, Hugo Quiñones. Les saluda nuevamente para compartir cómo hice la TIE Fighter Defender. Em, el proceso empieza desde la elección de los materiales y de las piezas. Em, la, también la toma de decisión está basada en el tamaño que se quería lograr para que no fuera un tamaño tan grande que fuera a ser un bulto entre todas las naves y que tampoco fuera un puntito como las navecitas a veces de la colección de Action Fleet. La TIE Fighter Defender no tuvo en realidad acción en las películas de, ni en la saga ni en las precuelas. Esta fue una nave que yo supe de ella porque había un catálogo que las naves de, de Action Fleet traían. Entonces aparecía esta y si uno investigaba en internet también aparecía esta. Aquí en Yavin 4 jamás vi yo la TIE Fighter Defender en venta, ni usado ni nuevo. Entonces, como yo basé mi colección en Action Fleet, como que me quedaba un poquito corto. Y bueno, en el momento que ya empecé a decidir y que ya lograba eh, hacerla yo mismo, pues, ¿por qué no intentar hacer esta, verdad? Y bueno, logré eh, añadir a mi colección esta, esta pieza. Esta es, la verdad es que el tamaño y todo no está acorde tanto al tamaño de las Action Fleet. Pero una vez más les digo, hay una pieza que determina el tamaño de cómo va a quedar. Entonces, el tamaño, me basé en la cabina, el tamaño de la cabina. Esta cabina no estaba así. Esta cabina era la cabina de una TIE Fighter Advance, que es la de Darth Vader, pero la versión de Transformers. Entonces hubo que modificarle muchísimo a la estructura. Esto no era una esfera, solo una esfera, sino que traía unas especies de alerones. Y bueno, hubo que modificar muchísimo esto. Entonces, basados en el tamaño de la esfera de la cabina, entonces hubo que conseguir o procurar o hacer las piezas eh, que, que fueran a más o menos la escala y la proporción que la esfera necesitaba. Las alas son en realidad mucho más grandes. La versión de Action Fleet me atrevería a decir que aunque no he visto una personalmente, es en realidad mucho más pequeña y el nivel de detalle pues no es malo, pero la verdad es que el nivel de detalle que se logró es, yo creo que es superior al de la pieza de Action Fleet. Y, y es lo que les decía, todos estos detalles son piezas que no tienen nada que ver con esto, entonces se fueron juntando y para fortuna, pues estas sirvieron muchísimo y lograron pues que se viera, o sea, como en realidad se mira, como la pueden ver en este momento. Estas, ¿cómo podríamos llamarlo esto? Los anclajes de las alas o las bases de las alas son conectores de USB. Son conectores USB y la, la parte central del motor es un tapón de un frasco plástico, de una botella plástica de thinner, de solvente. Entonces se fue combinando todas estas piezas y como les decía, piezas con detalles, casi como estas, enriquecen mucho la pieza porque le dan, o sea,
la idea de más realismo. Pues van a ver en el video pues el proceso de cómo se logró. Desde las piezas, tal vez las alas armadas y cómo fue transformándose la cabina. Eh, y al final el ensamblaje, todo, ¿verdad? El pintado y, bueno, o sea, es una de las piezas que más satisfacción me ha dado hacer. Y por lo mismo, el Action Freak no la pude conseguir, entonces tenía que conseguirla de otra manera y qué mejor que hacerla yo mismo, ¿verdad? Entonces, lo de siempre, un placer, suscríbanse, eh, coméntenlos, compartan el video con quien crean ustedes que pueda interesarle, y mensajes lo que quieran, comentarios lo que quieran. Eh, Sigo con la idea de hacer los videos para que todos juntos pudiéramos hacer la T-65 X-Wing. Eh, estoy madurando la idea del proyecto y quién quita que de repente ya todos tengamos en nuestra casa una X-Wing hechas por nosotros mismos, principalmente de materiales reciclados. Un placer y espero que lo disfruten. Los materiales para hacer la TIE Fighter Defender son peculiares, puesto que se usaron cosas muy minuciosas, muy pequeñas, con mucho detalle, piezas que fueron encajando unas con otras para lograr el efecto de cosas mecánicas y cosas que en realidad eran de metal. El PVC de 3 milímetros sigue siendo una herramienta importantísima para hacer este tipo de trabajos. Se puede cortar muy delgado, se pueden usar en bloques grandes. La parte del fuselaje de la nave, que es en realidad pequeño, se utilizaron tapones, y aquí estamos eligiendo cuál de estos vamos a utilizar. Para las bases o los postes de las alas se utilizaron estos conectores USB. Aquí ya están unidos las piezas con el fuselaje, encajaron perfectamente bien. Se colocaron 3 de estas en igual posición en tres puntos. La esfera de la cabina se fue modificando. Originalmente tenía mucho más material. Se quería trabajar solamente con una esfera y se fue desgastando y trabajando y moldeando con masilla plástica. Aquí está encajado el fuselaje con la cabina. Vemos que encajó perfectamente bien. Estamos viendo la rotación para ver que todas las partes estén bien colocadas, así como que no discorde el tamaño de la esfera de la cabina con el fuselaje, que en realidad es muy pequeño. La parte posterior, esta pieza de la turbina, es algo que encontramos en una tienda de usados y que se encajó re bien. Las alas se fueron trabajando de PVC de 3 milímetros y se fue adicionando detalles poco a poco mientras se iba tratando de crear la forma de ir enriqueciendo la pieza con algunos detalles. Estos PVC para trabajar los marcos y los detalles de este relieve de los paneles solares de las alas. La parte central, que es el encaje, lo que va a ir encajado con los postes del fuselaje. Aquí mucho más detalle en las alas, y poco a poco se fue enriqueciendo visualmente las piezas. Aquí pues es como quedaría finalmente. Se le colocaron unas especies de cañones, el armamento. Esta es la parte externa del ala. También se le colocaron estos paneles de PVC. Aquí están las 3 alas
perfectamente similares. Esta es la parte interna con algunos detalles. Estos son unos paneles, los negros son paneles de metal. Estos se consiguieron en algún lado. Aquí esta es una prueba de cómo quedaría ya armada. No está pegada. No la podemos pegar puesto que todo el trabajo de pintura se haría muchísimo más difícil si lo hiciéramos de esa manera. Aquí solo estamos viendo el ángulo, viendo la posición de las alas antes del pegado final. En la parte posterior de la turbina, esta era una pieza que se consiguió de algún otro juguete, no sé exactamente, pero encajó perfectamente. Aquí están pintadas las alas. Esta es una parte que no se tuvo que mascarillar para poder pintarlo. Posteriormente, para pintar los paneles negros de los paneles solares, esto se tuvo que mascarillar la parte gris para ir pintando de negro poco a poco. Aquí está el enmascarillado y el resultado final, y esto se tuvo que repetir 3 veces para lograr que las piezas fueran exactamente iguales. La cabina con el fuselaje, se dan cuenta que es muy pequeño, y se fue pintando. Al momento de pintar, todos estos detalles o todas estas piezas que se veían como adicionadas de una forma tan random, con la pintura se fue perdiendo esa idea y todo encajó perfectamente bien. Esta es una prueba antes de pegarla para determinar si todo encajaba bien, si el color estaba parejo. Se le hizo una base y al final se le aplicó el weathering o el desgaste para lograr este resultado final. En la parte posterior, si nos podemos dar cuenta, todo se ve como que encajara perfectamente.